Una vez teniendo las ecuaciones de los diferentes elementos que aparecen en la ecuación química, nos vamos al paso número 3, que es el resolver y encontrar el valor de todas las incógnitas desde la A hasta la F. Como parte de ese paso número 3, para poder resolver y encontrar el valor de todas las incógnitas, se recomienda dar un valor arbitrario a cualquier incógnita y es aconsejable darle el valor 1 a la incógnita que se repita más. Veamos el proceso. Entonces, como podemos observar de las ecuaciones, las incógnitas que se repiten más, tenemos la letra E, aquí lo tenemos 1, 2, 3. La letra C también es una de las que se repite más, aquí está 1, 2, 3. Otra de las incógnitas que también se repiten mayor número de veces es la letra D, aquí está 1, 2, 3. Entonces podemos escoger cualquiera de ellas para empezar a resolver todo este sistema de ecuaciones y así poder determinar el valor de cada una de las incógnitas. Yo voy a escoger la incógnita E, a la que le voy a asignar el valor de 1 de una forma arbitraria, como lo leímos hace un momento, como paso número 3. Analizando las demás ecuaciones a partir de esta asignación, nos damos cuenta que la ecuación del plomo nos está indicando que B es igual a lo que valga E. Por lo tanto, B es igual a 1, puesto que E le hemos dado el valor de 1. Con esto ya encontramos el valor de dos incógnitas. Observamos ahora en la ecuación del nitrógeno. En la ecuación del nitrógeno nos indica que C es igual a 2 veces lo que valga E. Por lo tanto, C es igual a 2 veces el valor de E, que como ya mencionamos es 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. C es igual a 2. Llevamos 3 incógnitas encontradas. E igual a 1, que fue la asignación arbitraria. El valor de B, que por ser igual a E también vale 1. Y el valor de C, que es 2 veces el valor de 2 por 1, 2. Continuamos con la ecuación del hidrógeno. En la ecuación del hidrógeno, pues lo que podemos hacer es sustituir el valor de C, que como ya lo mencionamos, resulta ser igual a 2. Por lo tanto, la ecuación del hidrógeno queda 2, sustituyéndose por ese valor ya encontrado, igual a D más 2F. Continuamos con la ecuación del oxígeno. El valor de A no sabemos, por lo tanto colocamos A más 2 veces B. El valor de B ya sabemos su valor, por lo que la letra B lo podemos sustituir por el valor de 1 más 3 veces C. C también ya conocemos su valor, por lo tanto C lo sustituimos por el 2, igual 4D. D también no conocemos su valor, por lo tanto dejamos la literal, más 6 veces E. E ya sabemos su valor, es 1, más F, que de igual manera no sabemos cuál es su valor. Desarrollando las multiplicaciones que sí podemos realizar, encontramos que 2 por 1 es 2, 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Ahora bien, en la ecuación del manganeso observamos que A es igual a D. La ecuación nos indica que A es igual a D, por lo que A lo puedo sustituir por D, ya que es lo mismo. Entonces, en lugar de colocar A, coloco D, puesto que es lo mismo. Y bajamos el 4 y bajamos la letra D. Y también bajamos la otra incógnita, F. Ahora, simplificando lo que nos quedó, pues la manera de lograrlo es reuniendo los términos semejantes. Para ello, lo que hacemos es, en este caso, D lo voy a trasladar al segundo miembro para reunirlo con su término semejante, que es 4D. Entonces, del primer miembro lo voy a trasladar al segundo y como sabemos, si está sumando, pues va a pasar restando. Ahora bien, el 6 que tenemos en el segundo miembro,
lo voy a trasladar al primer miembro. Y como ya lo indicamos, si está sumando, va a pasar restando. De esa manera reunimos los términos semejantes. Al reunirlos, podemos ya reducirlos haciendo la suma algebraica de sus coeficientes. Para los términos independientes, quedaría menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 más 6 más 2. Ese sería el resultado de la suma de esos tres términos. Igual, y realizamos la suma de los dos términos semejantes. 4D menos 1D. 4 menos 1 es igual a 3D. Y recorremos la incógnita F. La ecuación del oxígeno queda reducido de esta manera, como 2 igual a 3D más F. Ahora bien, encontramos hasta este momento el valor de E, el valor de B y el valor de C. Para encontrar el valor de D y F, tenemos que reunir esta ecuación, 2 igual a 3D más F, reunirla con esta otra ecuación para que juntos formen un sistema de ecuaciones formada por dos ecuaciones con dos incógnitas. Y este sistema de ecuaciones formado por estas dos ecuaciones, pues se puede resolver por cualquiera de los métodos conocidos. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, utilizamos cualquiera de los métodos que aquí observamos que existen. Tenemos el método de suma y resta, el método de sustitución, el método de igualación y el método de determinantes y el método gráfico. Ahora bien, al resolver este sistema de ecuaciones, encontraremos el valor de D y F, y el valor de A en automático también lo sabríamos, puesto que A es igual a D, como lo indica la ecuación del manganeso. Entonces, aplicando alguno de estos métodos que explicaremos en otro video, encontramos entonces el resto de las incógnitas, de tal manera que ya tendríamos todos y vemos que A es igual a 2/5, B es igual a 1, C es igual a 2, D es igual a 2/5, E es igual a 1 y F es igual a 4/5. Todas estas incógnitas fueron asignados como coeficientes literales de la ecuación química, asignándose cada incógnita a cada uno de los compuestos que forman la ecuación. Al primer compuesto, pues le colocamos el valor de 2/5, que es el valor que encontramos para A. Al segundo compuesto, pues le asignamos como coeficiente el valor de 1. El valor de C es el 2, el valor del D 2/5, el valor de E igual a 1 y el valor de F 4/5. Ahora bien, hay un detalle con respecto a los valores que encontramos y es el siguiente. Si los resultados de los coeficientes literales son fracciones, que es como lo que obtuvimos, hay que eliminar los denominadores, multiplicando a los coeficientes por el denominador apropiado. Entonces, en este caso, para las fracciones que encontramos, multiplicar por 5 sería lo adecuado, ya que es el número adecuado al denominador de las fracciones que nos quedó. 2/5 por 5. ¿Cómo se realizan las multiplicaciones de las fracciones? Pues bueno, para los que no recuerden, lo que se hace es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. El 5 enteros lo podemos convertir en fracción agregándole un 1 como denominador. Entonces la multiplicación quedaría 2 por 5 y 5 por 1. La multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Dicho en palabras coloquiales, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Ok, entonces nuestro resultado es 2 por 5, 10. 5 por 1, 5. Hacemos la simplificación, que sería pues la división de 10 entre 5, igual a 2. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que nos quedó fue el numerador de la fracción original. Entonces, haber escogido el 5 para multiplicar, pues lo único que hicimos es eliminar el 5, quedándonos ese 2 que podemos ver aquí como resultado. Cada uno de los coeficientes encontrados tiene que multiplicarse por 5, porque así conviene, de acuerdo a la fracción que nos quedó. Si hubiese resultado en lugar de quintos medios, multiplicamos por 2. Si les hubiese quedado décimos, pues multiplicamos por 10. Bueno, entonces para el primer coeficiente, ese 2/5, al multiplicarse por 5, pues nos queda 2. El 1, que es el siguiente coeficiente, al multiplicarse por 5, pues nos queda 5. El siguiente coeficiente, que es 2, al multiplicarse por 5,
pues nos queda 10. Y de nueva cuenta, 2 quintos por 5, nos queda 2. 1 por 5, 5. 4 quintos por 5, 4. Como ustedes saben, la ecuación química no podía haber quedado con coeficientes fraccionarios, por eso tuvimos que eliminarlo. Y ahora sí, al multiplicarlo por 5 a todos los coeficientes, pues ya tenemos los coeficientes enteros, que es como tiene que quedar. Ok, entonces aquí la ecuación ya está balanceada. Lo que vamos a hacer es comprobarlo, que cada uno de los elementos esté balanceado antes y después de la reacción. Entonces, a la parte que está antes de la flecha vamos a llamarle primer miembro, a la que está después de la flecha vamos a llamarle segundo miembro, que es como le llamaríamos en matemáticas. Y vamos a contabilizar los átomos de cada uno de los elementos. Comenzamos con el manganeso. Entonces, observamos que antes de la flecha solamente este término tiene átomos de manganeso. Y resultan ser 2 átomos de acuerdo al coeficiente que tenemos y a su subíndice, que es 1. Sería 1 por 2, 2 átomos de manganeso para antes de la reacción. Para después de la reacción observamos que este es el compuesto en el que existe el manganeso, y observamos por el coeficiente que tiene y por su subíndice, que es 1 por 2, 2 átomos de manganeso. Continuamos con el oxígeno. Antes de la reacción, en el primer miembro, y que para nosotros sería primer miembro en matemáticas, el primer término tiene 2 átomos de oxígeno. El segundo término o el segundo compuesto tiene 2 por 5, coeficiente por subíndice, 2 por 5, tiene 10 átomos de oxígeno. En el tercer término tenemos 10 de coeficiente por 3 de subíndice del oxígeno, 3 por 10, 30 átomos de oxígeno. Haciendo la suma de los 3 términos, tenemos que son 42 átomos de oxígeno. Esto es para el primer miembro. Veamos si en el segundo miembro se repite. Entonces, en el primer término del segundo miembro tenemos 4 por 2, 8 átomos de oxígeno. En el siguiente término tenemos 2 por 3, 6. Por el coeficiente 5, 30. Acuérdense que este 2 que está fuera del paréntesis, después del paréntesis, afecta a todos los elementos que estén dentro de él. Entonces, para el oxígeno sería 2 por 3, 6. Por el coeficiente 5, 30. Y el último término sería 4 de coeficiente por 1 del subíndice del oxígeno. 4 por 1, 4. Y esto nos da igual a 42. Vamos con el plomo. Para el plomo, solamente antes, en el primer miembro, solamente lo tenemos en el segundo término. Y sería 1 por 5, 5 átomos de plomo. En el segundo miembro, después de la flechita, tenemos plomo en el segundo término también. En el segundo miembro, en el segundo término, tenemos 1 por 5, 5. Coincide. Vamos con el hidrógeno. Para el hidrógeno tenemos en el primer miembro, lo tenemos en el tercer término. Y tenemos 1 por 10, 10 átomos de hidrógeno. Ahora en el segundo miembro tenemos hidrógeno en el primer término y en el tercero. Ok, entonces en el primer término del segundo miembro sería 1 por 2, 2. Y en el tercer término del segundo miembro tenemos 2 por 4, 8. Sumando tenemos 10. Coincide. Y finalmente el nitrógeno, que en el primer miembro tenemos nitrógeno en el tercer término, y sería 1 por 10, sería 10 átomos. En el segundo miembro tenemos nitrógeno en el segundo término, y como ya les había yo indicado, este subíndice que está después del paréntesis también afecta al nitrógeno, sería 2 por 1, 2 por el coeficiente 5, 10. Entonces de esta manera comprobamos que la ecuación química quedó balanceada, ya que se repite la misma cantidad de átomos en el primer miembro como en el segundo. Con esto finaliza el ejemplo.